Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo desde cualquier lugar del mundo en el que nos estén viendo. Bienvenido, doctor Francisco Guiarte, a Prevenir TV. ¿Cómo te va, Paulina? El segundo programa del segundo ciclo. Así es, y encantado de la vida. Yo creo que este trabajo, este esfuerzo que estamos realizando tiene muchos resultados positivos. Les recuerdo que este es el segundo ciclo de Prevenir TV, porque Prevenir TV ya tiene, este es el programa número 26, y usted puede revisarlo en la página de internet, a través de la que nos está viendo, puede ver los programas antiguos y revisar otros temas que hemos tratado acá en el programa. Hoy día vamos a tratar el tema de la obesidad infantil, un problema de salud pública acá en México, doctor. Y desgraciadamente esto se ha incrementado de una forma desastrosa, yo diría, porque pues la verdad es que es muy triste ver estar ganando el título de obesidad en el mundo. Eso no es ninguna cosa grata. Sí, en realidad. Y para esto, pues obviamente vamos a tener, sorpresivamente, tenemos una sorpresa porque nos acompañan unas personalidades del área de la alimentación. Sí, bueno, las voy a nombrar, luego va a venir el tema de las presentaciones, pero va a estar con nosotros el doctor José Luis González Rico y la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos Alejandra Leticia Gómez Landa. El doctor González Rico además es maestro en Nutrición Humana y doctor en Ciencias de la Salud Pública. Bueno, con ellos vamos a conversar sobre el tema de la obesidad infantil. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a comentar qué es lo que pasó el viernes de la semana pasada, doctor, en el Salón de Congresos del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, donde se realizó el Foro Internacional de Ingeniería Biomédica 2010, y donde usted asistió como ponente a este foro, y donde expuso sobre el desarrollo del sistema de refrigeración inteligente para la conservación segura de vacunas, por la cual, recordemos, lo vamos a estar repitiendo bastante seguido, el doctor Guiarte recibió en diciembre pasado el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009 en la categoría Innovación. ¿Cómo estuvo? Vamos a ver algunas imágenes también, doctor, sobre esa ponencia. Bueno, pero a ver si nos cuenta de qué trata. Te quiero comentar que tuvimos la información de que habíamos sido ganadores del premio el mes próximo, el día 18. ¿De junio? El 18 de mayo. De mayo de este mes. Vamos a recibir el premio de manos del señor gobernador. Pues obviamente muy emocionados con esto por el desarrollo que puede tener esto para el beneficio de la salud pública del país. Así es. Doctora, a ver si nos cuenta un poco de eso, cómo la percepción de la gente, Bueno, fue muy interesante este primer encuentro de la salud con la ciencia y la tecnología a través de este pensum diferente universitario que tiene el TEC. Fue muy interesante, inclusive pusieron una sala quirúrgica al centro del área de exposiciones, donde estuvieron todos los stands. Y ahí la gente palpó, tocó, vio todo lo que estaba sucediendo alrededor de esto. Hubo, pues obviamente, un grupo importante de empresas que se dedican a la fabricación de cosas y gente que ofrece servicios también de tipo médico, que estuvieron ahí. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener un stand también, en la que estuvimos pasando a través de nuestros medios también de comunicación, estuvimos pasando parte de los programas que habíamos tenido anteriormente y algunos otros que van directamente relacionados con la educación a través para la vacunación. Bueno, doctor, sería bueno recordarle a la gente que nos está viendo ahora que la semana pasada estuvo acá con nosotros en Prevenir TV el doctor Misael Caballero. Él es director de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Salud del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, con el que conversamos precisamente sobre este foro que se realizó la semana pasada acá en la ciudad. Sí, tuvimos la oportunidad también de tener una intervención en una conferencia magistral el día viernes, en la que hablamos alrededor de lo que tiene la innovación en este tipo de productos y relacionados con la industria. Y a esto se debe, pues, que en un momento dado la industria camina por un lado y
y por otro lado camina también la investigación. Entonces a veces el unir o el conjugar estas dos cosas pues tiene que traer cosas muy interesantes. Bueno, paralelamente a la realización de este foro, nuestro productor de Prevenir TV, Juan Pablo Llante, realizó una encuesta a algunas de las personas que asistieron a él y preguntó sobre el tema de las vacunas. Aprovechó la oportunidad para tratar el tema y las preguntas fueron las siguientes: ¿sabes qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? ¿Y cuándo y de qué te vacunaste la última vez? Vamos a ver cuáles fueron las respuestas de esta encuesta. Pues es un químico que entra en nuestro cuerpo y produce anticuerpos para defendernos de bacterias. No. Pues es una inyección para tener inmunidad a ciertas enfermedades. Se supone que son como anticuerpos que se sacan de haber estudiado bacterias o virus, ¿no? Un virus debilitado el cual se le inserta al ser humano para que éste desarrolle anticuerpos, ¿no? Una vacuna es el mismo virus que te lo ponen acá y duele y lloras como niño a veces, pero previene precisamente a tu cuerpo de que el virus cuando te entra se contrarresta con el mismo virus que ya tu cuerpo tiene y te salva de una fuerte enfermedad, malos ratos y de que llores. ¿Es un método preventivo o para evitar una enfermedad? Bueno, doctora, ya te llama la atención que en un lugar donde se supone que asiste gente con algunos conocimientos de medicina, también está abierto a público en general, pero si uno asiste a un evento así porque tiene algún interés y algo conoce, existe tanta, no sé si llama ignorancia, pero desconocimiento respecto al tema de las vacunas, ¿no? Yo quiero comentarte, Paulina, que esto no es prioritario de unas zonas, digamos, por razones de situaciones económicas, culturales. El tema de la vacunación, como muchas otras, como el tema que vamos a tratar hoy de la nutrición, está muy fuera del conocimiento médico. Nos han apantallado, nos han los efectos de la comercialización de tantas cosas han sido más importantes que lo otro. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos mucha dificultad para llegar a tener una situación como esta. Sorprende, sí, pero esto nos da lugar para seguir trabajando y luchar para que la gente poco a poco vaya teniendo más conciencia y más conocimiento alrededor de lo que son las vacunas y lo que nos defiende de lo que nos puede detener de tener enfermedades que pueden ser tan graves, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema principal del programa hoy día en Prevenir TV, que trata sobre la obesidad infantil. Y antes de presentar a los invitados, quisiera señalarles que en enero de este año, en enero de 2010, el Gobierno de México puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, llamado Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, un programa mediante el cual se pretende revertir la tendencia en el sobrepeso que padece el 70% de los adultos en México y alrededor de 4,5 millones de niños en el país, y de niños de entre 5 y 11 años de edad, doctor. Así, con estas cifras, México actualmente es el segundo país después de Estados Unidos con mayor cantidad de obesos adultos y el primer país con mayor cantidad de obesos niños. Los quiero invitar a ver primero el siguiente video para que nos hagamos una idea. ¿Qué compras en el recreo? Chatarra es lo que se les ofrece a los alumnos en la inmensa mayoría de los planteles públicos de educación básica. Hablan del sobrepeso de los niños, pero el gobierno no hace nada por también poner un alto en ese aspecto. En efecto, las autoridades sanitarias reconocen que el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública grave en el país. México es el segundo país con mayor número de obesos en general o con sobrepeso, y ya somos el primer lugar en niños obesos o con sobrepeso en el mundo. El hecho de estar teniendo más obesos nos está haciendo tener más diabéticos, y los diabéticos terminan finalmente con daño renal. A pesar de que en el Congreso se han presentado al menos 46 iniciativas para prohibir la comida chatarra en las escuelas y regular su publicidad, ninguna ha prosperado. No han pasado porque está
el poder de las grandes empresas que tienen cabilderos muy poderosos, tienen millones y millones de pesos, ¿sí?, para poder atraer los intereses de los legisladores. Grandes empresas que ven amenazadas sus ganancias y que, según reconocen los propios legisladores, ofrecen apoyos a carreras políticas. La SEP tiene acuerdos y hemos estado denunciando acuerdos con empresarios que venden precisamente este tipo de frituras y de alimentos chatarras que ponen en riesgo la vida de nuestros niños. Lo cierto es que, a pesar del grave problema de salud que supone la obesidad infantil, el Ministerio de Educación no ha prohibido, ni siquiera regulado la venta de este tipo de comida, a pesar de que tiene atribuciones para hacerlo. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México. Está en todos lados. Bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompaña en Prevenir TV el doctor, el médico, el cirujano de la Universidad de Guadalajara, el doctor José Luis González Rico. El doctor González Rico es maestro en nutrición humana y doctor en ciencias de la salud pública, y también es profesor de la carrera de nutrición en la Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Prevenir TV, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar con ustedes compartiendo tópicos y debatiendo sobre un problema de salud pública mundial, que es la obesidad en general, la obesidad infantil en particular, y nos da mucho gusto y me da gusto estar compartiendo con ustedes estos aspectos. Bueno, y también nos acompaña la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Ella es Alejandra Leticia Gómez Landa, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida a Prevenir TV, Alejandra. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente estoy muy contenta de estar aquí y tratar este tema que es tan importante y que, como bien lo dice el programa, es una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, pues ahora sí que a tratar en la medida de lo posible, pues capacitar a la población para que haga o tome las medidas necesarias para actuar. Bien, Paulina, yo creo que aquí podamos empezar esta plática tan que va a ser nos va a nutrir si estamos hablando de muchas cosas muy importantes. Desde el punto de vista histórico, nuestro país ha tenido como parte fundamental de la dieta la tortilla, que tiene pues una buena cantidad de calcio cuando se hacía con todo el proceso, que además había investigaciones que fueron realizadas en la frontera del norte, donde se decía que los niños que tenían la mejor dentadura del mundo eran los niños mexicanos, precisamente por el calcio que tenía la tortilla. Después el frijol como tal, como parte de un poco de proteína, un poco de hierro, como complemento de esto, y el chile, que también tiene vitamina B. Eso era parte de la alimentación, y de vez en cuando algún otro tipo de proteína animal como huevo o carne. Pero históricamente se cocinaba con manteca de cerdo, y mucha de la gente que uno conoce que comía con aquello, pues no tiene ningún problema de colesterolemia ni nada de ese tipo. Doctora, ¿qué se debe esto? ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado de la nutrición para que nos ha llevado a tener este problema? Sí, en la mitad del siglo pasado se vino un cambio de tipo demográfico, de tipo epidemiológico y del tipo de la nutrición. O sea, hubo un cambio en el proceso de evolución de todas las enfermedades, y esto fue más o menos a la mitad del siglo pasado. Todo esto tiene que ver con el cambio en el estilo de vida de la sociedad, donde de ser una sociedad apegada a sus costumbres y tradiciones, en la manera de comer, en la manera de vivir, hubo una modificación porque entramos en un proceso en donde el avance tecnológico
el avance de los conocimientos en la elaboración de alimentos hizo que se cambiaran en forma muy notoria el proceso de elaboración de alimentos, el proceso de vida de las personas, el modo de vivir, es decir, la gente se fue poco a poco adaptando a un nuevo modo de vivir, donde prevaleció situaciones como el sedentarismo, porque todos lo teníamos de una manera fácil. En cuanto a los alimentos, fuimos influenciados de gran manera por todo lo que vino de la comercialización de los alimentos de Estados Unidos y de otros países en donde, bueno, los productos, y sobre todo de Estados Unidos, donde los productos ya tienen una alta densidad energética, son fácilmente accesibles, la población los tiene a la mano, a unos cuantos pasos. Por otro lado, tuvimos el avance tecnológico, nos llevó a un modo de vida donde estamos con la facilidad de tener a la mano cualquier cosa, de ver información, lo tenemos en la televisión, lo tenemos actualmente en el internet. El modo de vida de las personas ya no de trasladarse caminando o en bicicleta o un medio de transporte que lo hace caminar. Ahora tenemos a nuestro servicio una serie de comodidades en el transporte, en la casa, en el hogar, y todo esto. Y la otra cosa es también que la mujer entró al proceso productivo desde el siglo pasado, en donde tuvo que entrar al cuidado no solo a cuidar a su familia, sino también a sostener a la familia. Actualmente abundan las casas donde son doble proveedor, donde los dos trabajan, y esto hace que, bueno, todo esto, este modo de vida actual que menciona así en forma muy somera, hizo que hubiera una transición de tipo epidemiológico y de tipo nutricio, donde de tipo epidemiológico antes eran las enfermedades transmisibles las que predominaban, y actualmente son las enfermedades crónico-degenerativas. En el tipo nutricio, de transición nutricia, antes eran las enfermedades de la subalimentación y actualmente predominan la sobrealimentación. Todo es un síndrome de la mala nutrición. Todo esto vino a cambiar la manera de vivir de la gente, y por lo tanto los problemas derivados de esto en la salud también vino a repercutir. Doctor, muy interesante. Desde el punto de vista donde tú conoces a Alejandra, si nos puedes hacer favor de mencionar. Bueno, yo también digo que ya como lo dice claramente el doctor, este problema básicamente se debe a una disminución en lo que es el ejercicio físico de la población y a un aumento en la cantidad de alimentos que ya vienen industrializados, que finalmente son hasta cierto punto atractivos para los niños, ¿no? Traen muchos colorcitos, les gustan, las cantidades se han aumentado, ¿no? Muchas veces tal vez en lo que se conoce como comida rápida uno puede ir, comprar, y por una módica cantidad le ofrecen el paquete más grande, ¿no? Entonces es como ¿cómo voy a desperdiciar esa oportunidad si es por muy poco dinero? Entonces todo viene de una cultura. La familia, ahora sí en este caso la madre, tiene un gran impacto en lo que es la alimentación del hijo, ¿no? Como se alimenten en casa, es como va a aprender el pequeño a qué alimentos va a tener que consumir. Si hay alimentos altos en hidratos de carbono o altos en grasas, son los primeros que va a ir a consumir. Y no hay esa tal vez estructura de decir, bueno, a ver, vamos a incluir un poco más de frutas, un poco más de verduras, ¿no? Por lo mismo que menciona el doctor, el estilo de vida está siendo muy rápido, ¿no? O sea, todo el mundo está muy acelerado, hay mucho que hacer tal vez en la cuestión del trabajo, del tráfico, y lo último que quiere uno pues es tal vez llegar a cocinar, ¿no? Algo ya saludable que incluya a todos los grupos. Probablemente es algo como más rápido lo que se requiere,
y pues es lo que empieza a aprender el niño, ¿no? En una casa en donde siempre consuman refresco, muy probablemente el niño no va a aprender a consumir agua simple, sino va a querer siempre el refresco. Entonces desde que están pequeños, la parte de ir aprendiendo cómo alimentarse es bien importante, y ahí la familia en general debe de ser un apoyo, no nada más decir, bueno, a ver, el niño tiene tal vez obesidad y el niño es el que tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, se requiere un cambio de estilo de vida de toda la familia para que las cosas sean, ahora sí que, en beneficio de todos. Fíjate, Alejandra, lo que mencionas es de un impacto sumamente importante. Primero, tenemos que el consumo de los alimentos de fácil ingesta, de fácil presentación, de fácil preparación, no tienen las condiciones nutricionales que realmente se requieren. Yo estaba ahorita escuchando al doctor y en el sentido, me estaba acordando de la declaración de la OMS alrededor de la alimentación por leche materna, de qué tan importante ha sido la alimentación en seno materno, aún en poblaciones donde la pobreza es parte importante, África, esas fotografías de Haití cuando vimos como del terremoto, donde los niños lo único que tenían era su madre, o sea, y si nosotros hablamos de que los niños alimentados a seno materno son más sanos, porque se les pasan anticuerpos, porque tienen infinidad de cosas los que viven alrededor de esto, y que se han ido desechando. Cierto es lo que usted dice, ha habido una necesidad del ingreso de la mujer al mercado laboral, desde los años 50 más o menos, cuando viene la aparición de las guarderías, con otro tipo de situaciones, de un análisis psicológico con esto, entonces empezó lo que se llamó el niño de guardería y la enfermedad del niño de guardería, de niños con dificultades psicológicos, eran niños que uno recibía la llamada, es que mi niño no quiere comer porque estaba en varias manos y era como un rechazo también al afecto de sus padres. Todo este tipo de cosas han influenciado determinantemente para llegar a este puesto tan deshonroso que tenemos de esto, pero además con las consideraciones que tiene de ser consecuencia ya ahora de casos como diabetes, como de muchas otras cosas. Dentro de toda su gran experiencia, doctor, de esto, más o menos, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de esta situación? En cuanto a la alimentación infantil. Así es, y las consecuencias, obviamente, con los problemas de diabetes y todo lo demás que tiene. Realmente esto que hemos comentado pues ha llevado a cambiar nuestra alimentación. Sin embargo, no todo es igual. México es un país multicultural y es diferente de la región de la que estemos hablando, ¿verdad? No es uniforme. Es muy diferente hablar del norte del país, del centro y del sur del país, porque las condiciones son diferentes. Acaba en 2008 la doctora Chamá Levy dar los resultados de una encuesta nacional sobre nutrición, en donde menciona que los principales estados donde se ve el gran problema del sobrepeso y obesidad es en el norte del país, principalmente Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas. Esto habla pues de cómo la influencia del país del norte de Estados Unidos es determinante, que nos llega también a estados en el centro del país. Sin embargo, en el sur del país todavía encontramos rezagos nutricios. Encontramos en ciertas áreas focalizadas de nuestra geografía nacional zonas de difícil acceso a la salud pública, donde todavía encontramos un gran rezago social, problema de desnutrición. Entonces, esta transición nutricia no fue drástica de pasar
de la desnutrición a la obesidad. No, en México vemos de todo, hay de todo. Hay niños todavía con desnutrición y el problema de la obesidad, pero todavía tenemos. Entonces, en nuestra transición nutricia ha sido muy gradual, muy diferente en países desarrollados, donde sí la transición fue drástica. Se acabaron los problemas derivados de las enfermedades transmisibles o la subalimentación y pasaron a otro lado. No, nosotros tenemos de todo tenemos. Entonces, el enfoque que debemos de darle nosotros a las políticas de salud son orientadas al síndrome de la mala nutrición, que incluye a los problemas de desnutrición, de deficiencia de micronutrimentos, a los problemas de trastornos de conducta alimentaria y a los problemas del sobrepeso y la obesidad. Es decir, tenemos de todo donde debemos actuar de manera muy planificada, con estrategias bien definidas, tomando en cuenta la experiencia que se tiene en todos los países donde ya se han llevado a cabo lo que mencionaba el doctor. Países de África, de América Latina, de Asia, donde se han llevado a cabo políticas y programas de nutrición y han dado buenos resultados. Hay que tomar esa experiencia y hay que utilizarla aquí en México. En México quiero también mencionar que tenemos todo el siglo pasado con gran experiencia en programas de nutrición. Desde la época postrevolucionaria se empezaron a implementar programas de nutrición. Ya tenemos prácticamente todo un siglo de experiencia en programas de nutrición. Hay que tomarlos, esa experiencia, y para las nuevas políticas. En el caso de la epidemia que hay de obesidad, tomar en cuenta esas experiencias y, bueno, las condiciones que vivimos actualmente. Doctor José Luis González, tengo una duda, algo que he escuchado reiteradamente, que señala que si una persona obesa puede estar desnutrida. Así es. Yo mencioné que en el síndrome de mala nutrición hay problemas de deficiencia de micronutrientes. Es un serio problema de salud pública en México y en muchos países de América Latina. El problema de deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina A. Muchos programas de nutrición se han enfocado a eso. Entonces hay niños con obesidad que pueden tener deficiencia de micronutrientes, en este caso deficiencia de hierro, deficiencia de zinc. Fíjese, doctor, ahorita usted hablaba, me estaba acordando de lo que veíamos en la parte de la medicina de Washington, de todas aquellas cosas de las malas nutriciones. Yo quiero preguntarle a Geografía, ella está participando en el Consejo de Salud Mental, en un programa que se llama Atracón. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, el atracón es un trastorno mental en el cual incluye que la persona consume grandes cantidades de alimento en poco tiempo, ¿no? Y la característica principal es que hay una pérdida de control. Entonces son muchos los factores que hacen que esto aparezca, ¿no? Pero uno de ellos, y donde más impacto tal vez los nutriólogos tenemos, es que muchas veces cuando ya hay obesidad en un niño, ¿no? Está mucho la cuestión de que por parte de la familia se le haga hincapié en que siga alguna dieta, ¿no? Que restrinja cierta cantidad de alimentos o ciertos grupos alimentarios. Entonces se empieza a generar como un estrés, como si fuera una olla express, ¿no? Como una angustia por no comer algún grupo de alimento, puesto que lo tiene enfrente siempre, ¿no? O sea, tal vez en la escuela, en la casa, y no lo puede comer, que si sigue pasando el tiempo con esta restricción alimentaria, llega el punto en el que eso explota, ¿no? Y entonces no se va a ir a comer una bolsa de papas nada más, sino se va a comer todas las que encuentre, ¿no? Y esos alimentos que normalmente se restringen, a cuáles me estoy refiriendo, todo lo que serían hidratos de carbono, combinado con azúcares o grasas, ya sea pan dulce, papitas, galletas cremosas, todo ese tipo de alimentos que normalmente los niños están, ahora sí que por lo mismo de la escuela, acostumbrados a consumir, y esto se ve reflejado en la etapa adulta. Muchas de las personas que padecen obesidad tienen aunado un trastorno por atracón, ¿no? Porque no pueden ahora sí que controlar esa manera ya de consumir el alimento, no lo pueden ver como normal,
¿no? Sino lo empiezan a ver como prohibido. Entonces aquí aquí es pues ahora sí que la importancia de empezar a atacar la obesidad infantil, pero sabiendo cómo, porque muchas veces las mismas madres de familia, ¿no? Bueno, ya no vas a comer tortilla, ya no vas a comer bolillo, porque engorda, ¿no? Y realmente no es el grupo de alimento el que llega a subir de peso, sino la cantidad que se come de este alimento, ¿no? Y el abuso tal vez de ese alimento, no el tipo de alimento. Alejandra, mira, este trastorno, tengo dos preguntas. ¿Este trastorno por atracón puede derivar en bulimia? Y lo segundo, hace un tiempo escuchaba un programa sobre el bicentenario que se acerca y el centenario de la Revolución, donde el tema era la cultura culinaria durante la colonia, y me llamó mucho la atención de que se señalara que en esa época se comían 8 comidas diarias, pero en pequeñas cantidades, a diferencia de ahora que pueden llegar incluso a ser 2 o 3 como máximo. Entonces, ¿cuáles serían las cantidades de comidas diarias ideales? Y si el tema del atracón podría derivar en la bulimia, y si a los hombres también les da bulimia, porque generalmente se cree que esas enfermedades son exclusivas de las mujeres. Sí, así es. La enfermedad ataca a ambos sexos, lo único es que en menor cantidad se presenta en los hombres, pero sí se presenta tanto anorexia como trastorno por atracón, como lo que es bulimia nerviosa. Cuando se tiene alguna de estas enfermedades estamos hablando ya de componentes psiquiátricos, componentes psicológicos, y muchas veces también este tipo de padecimientos sí se puede pasar de un trastorno por atracón a una bulimia, ¿no? Tal vez por el miedo que pueda tener la persona a subir de peso, ¿no? Y que diga, bueno, tal vez la manera de cómo no hacerlo pudiera ser pues a través del vómito, lo cual es un error, ¿no? Pero finalmente sí se puede variar, también se puede pasar de una anorexia nerviosa a una bulimia, ¿no? Sí pueden virar en los trastornos alimentarios. Y con respecto a lo de los alimentos, efectivamente se estaba acostumbrado, bueno, actualmente con el estilo de vida que se tiene, a hacer a veces hasta una comida al día o 2 muy fuertes. Entonces, ¿qué sucede con el organismo? El organismo empieza primero va a llegar la persona como con mucha hambre, si se salta algún tiempo de comida, ¿no? Si no desayuna la persona, va a llegar a la siguiente comida con muchísima hambre y no va a comer lo que es sano, lo que es nutritivo, sino lo que quiere hasta que se llene, lo que pueda hasta que se llene, ¿no? Y posteriormente este tipo de ayunos prolongados que se tienen hace que el metabolismo se vea reducido, es decir, en lugar de estar asimilando bien lo que se está ingiriendo, se vuelve el organismo como ahorrador, por así decirlo, y entonces hace que la persona, en lugar de estar gastando constantemente lo que ingirió, lo almacena, puesto que el organismo sufrió periodos de estrés, en donde dice, bueno, pues si me vuelven a dar de comer o no, yo mejor almaceno un poquito más la comida y me prevengo a no morir de hambre más adelante. Entonces lo ideal es hacer 5 comidas al día, que vendrían siendo lo que es desayuno, una colación, que es la comida entre lo que es el desayuno y la comida, una colación vespertina y la cena. Siempre cenar, que también es otro como mito que hay, ¿no? Que es el no cenar y así bajar de peso, y no, es totalmente erróneo. Esto no es nada nuevo en las zonas rurales, y además hace muchos años se acostumbraba el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. O sea, el hecho de que haya esa ingesta rutinaria de alimentos hace que el organismo produzca adecuadamente la insulina y produzca adecuadamente todo y que se fortifique todo lo demás. Ese tipo de manejos de la vida diaria, donde a veces la gente no tiene la posibilidad de estar comiendo con la frecuencia que se debe, pues es lo que también ha traído otro tipo de condiciones. Doctor, ¿usted cómo ve esto? A mí me parece que ese es un tema sorprendentemente actual, siendo sorprendentemente histórico. El hecho de que la gente no coma con la frecuencia que es, porque te puedes comer una zanahoria o puedes comer algo y eso llega a ser parte de esa fruta. ¿O cómo lo ve usted, doctor? Bueno, sí, hay que informar a la población que debemos de, como dice la licenciada, debemos de realizar nuestros 3 alimentos y 2 colaciones. Eso de que por el miedo a engordar, por el miedo a tener estos trastornos por atracón, trastornos de conducta alimentaria,
vamos a dejar los alimentos, eso está definitivamente perjudicando su salud y programando el organismo a que almacene cuando recibe el alimento. Este es un problema muy serio que estamos viviendo por, como decía antes, toda la serie de vida que estamos llevando y la imagen que estamos viendo, la imagen ideal de la persona. Es decir, en todos los medios de comunicación vemos que la imagen de una mujer y también de un hombre tiene que ser delgada. Entre más delgada, mejor. Esa imagen es transmitido. Las personas, de los niños, de los adolescentes, esa imagen se les queda fija en la mente. Eso no es sano. Eso no es sano. Tan no es sano ver a un niño muy delgado como también no verlo muy llenito, muy gordito. Tenemos que los padres y los maestros en las escuelas, en la familia los padres es una labor fundamental y en la escuela los maestros, y además los niños ya están teniendo conciencia del problema que representa todo esto que estamos mencionando. Ya saben los niños actualmente el problema de la obesidad, el problema de la anorexia, todo lo están ya, lo conocen. Lo que necesitan es una información adecuada de cómo debe ser la alimentación, y para eso somos los profesionales de la salud, expertos en el área de nutrición, los que necesitamos hacer llegar toda esta información a las familias y a las escuelas, que se debe de realizar nuestros 3 alimentos, que tenemos que tener una colación entre el desayuno y la comida y otro entre la comida y la cena. Hay personas que, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que viven con diabetes, tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso. Los alimentos tienen que ser fraccionados, ¿verdad? Inclusive a las 11 y media de la noche tienen que hacer una colación. Entonces, lo más sano es todos los grupos de alimentos con una porción adecuada, pero en diferentes momentos del día. Es cierto, siempre, como se dice, toda la vida se ha habido el desayuno, comida y cena, y no debe de pasarse. El almuerzo, que decía la gente de antes, el almuerzo. Bueno, pues esto debemos de retomarlo otra vez, ¿verdad? Fíjese, y yo sí le voy a preguntar a Alejandro, porque pues sorprende que esto sea un sinnúmero de causales, no es solamente uno la causa. Uno ve cuando está atendiendo un niño, ay doctor, pero mi niño está muy delgado, yo quiero verlo más gordito. Eso era muy común también dentro de todo lo que era la estructura, sí, para que se vea sano. Si se ve delgado y si uno ve la conformación de las familias, pues también a veces la mayoría son gente obesa. Entonces eso causa todavía más trabajo de estructurar toda una alimentación y una participación en conjunto con todos ellos. En este momento, el Consejo de Salud Mental, ¿qué se está ofertando hacia el público para esto? Bueno, antes que nada, la orientación alimentaria es la clave de todo esto, ¿no? Lo que se le llamarían pláticas psicoeducativas, ¿no? Que es el informar realmente adecuadamente a la población de qué es lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, a qué se debe, cuáles son las causas, ¿no? Porque no nada más es una, al igual que la obesidad, son muchas las que influyen, pero cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, ¿no? Y todo esto enfocado a que la persona, antes que otra cosa, empiece a tener una conciencia de enfermedad, ¿no? Que empiece a admitir, bueno, a ver si me está pasando esto, porque muchas veces no, todo el mundo está mal y yo no, y es ahí donde es difícil entrar. Pero la estructura familiar también ahora sí que juega un papel todavía muy importante. Entonces se puede tener ahora sí como que el material, pero si el paciente no quiere o no acepta, va a ser un poco difícil. Y también digo, aprovecho para mencionar, aquí en Salmed se trabaja de manera integral, ¿no? Lo que es la parte nutricional, la parte psiquiátrica y la parte psicológica, ¿no? Que es como se ataca el trastorno de la conducta alimentaria. Pero en la obesidad también se debe de adoptar eso, ¿no? No nada más es, bueno, voy y va a bajar de peso y ya,
¿no? O sea, ya desde que la persona ya tiene un grado de obesidad, es importante empezar a trabajar la parte psicológica, porque va a haber afecciones psicológicas, ¿no? La persona puede haber baja de autoestima, puede haber periodos ansiosos que pueda tener, de mucho estrés, que no lo sepa cómo manejar, periodos depresivos. Entonces es también importante el tratar esa parte psicológica en conjunto. Yo quería preguntarle al doctor José Luis González, ya que señalábamos hace unos minutos de que estar obeso no es sinónimo de estar bien nutrido, sino que una persona obesa también puede estar bien nutrido. También se podría señalar que la obesidad causa muchas enfermedades. Nosotros durante el primer ciclo de TVD hicimos mucho énfasis con el tema de la respuesta pandémica. Pudimos observar que una de las razones alérgicas a la gente que moría por influenza, se enfermaba por influenza, era el tema de la obesidad. Y yo que también tengo otro dato que se lo voy a mencionar porque usted trabaja en el tema de la diabetes. Y en este dato se señala que el 90% de los casos de diabetes tipo 2 tiene hoy, que hoy la primera causa de muerte acá en México, en este país, son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad. ¿Qué es la diabetes tipo 2? ¿Cómo se pondrá él? A ver si nos explicamos. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, progresiva, de un trastorno de tipo metabólico y con consecuencias de tipo metabólico, cardiovascular y de todo tipo, inclusive ortopédico. La diabetes es un trastorno que es multifactorial, y aquí lo que manejamos es los factores de riesgo. Es decir, factores de riesgo para que empiece a haber un agotamiento de la producción de insulina de las células beta del páncreas, pero que ya traemos como por nuestra raza, ya tenemos el primer factor de riesgo de estar marcados biológicamente desde nuestra raza latina a tener diabetes, ¿verdad? Pero eso no es modificable, pero hay muchos factores más que sí podemos modificar. Entre esos está el principal factor de riesgo modificable de la diabetes, es el sobrepeso y la obesidad, es el principal. Y lo podemos modificar, pero esto desde la niñez. La niñez es la etapa fundamental donde se pueden hacer estas modificaciones. Los otros factores de riesgo son el tener a mayor edad, mayor riesgo de diabetes. Conforme se avanza la edad, la probabilidad de tener diabetes es mayor. La herencia es otro. Familiares en primer grado con diabetes, ya está determinado biológicamente que nuestro riesgo es mayor de tener diabetes. Entonces llevamos pues la raza, la herencia, el sobrepeso y la obesidad, otros factores, la edad ya lo mencionamos. Otro es las mujeres haber tenido un hijo mayor que tenga más de 4 kilos al nacer, es un factor de riesgo para diabetes. Para el hijo. Y la madre también. La madre que tuvo un hijo de más de 4 kilos, ella también tiene riesgo si no se sabe. El hecho de haber tenido diabetes gestacional también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes al corto plazo. En 1 año o 5 años se desarrolla una diabetes tipo 2, la mujer que tuvo diabetes gestacional. Haber tenido bajo peso al nacer también es un factor de riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces hay múltiples factores de riesgo, y no digamos ya de tipo farmacológico, ¿verdad? Hay fármacos que condicionan la diabetes, pero esta ya es secundaria a fármacos o enfermedades monogénicas de un problema genético. Pero de la diabetes tipo 2 son todos estos factores de riesgo y la mayoría son modificables.
Fíjese, doctor, usted está con una claridad y todo esto, pero llama mucho la atención que anteriormente la gente comía, otra vez vuelvo a mencionar, comía con muchas grasas de tipo animal y todo eso. Pero además hay otros países, por ejemplo en España, donde se come con mucho aceite de oliva, donde en Colombia, donde yo tuve la oportunidad de estar, donde se come mucha verdura, se come mucho vegetal. En Brasil, que se come mucha carne también en algunos lados, pero ellos no tienen esos índices que nosotros tenemos. Entonces también el estilo de vida, la gente se ha vuelto muy floja, quiere caminar, no quiere hacer todo, quiere tenerlo a la mano, y los medios de comunicación como como usted mencionaba en un principio, pues han tenido también un impacto muy grande con esto. Entonces tenemos que buscar una forma de una comunicación mayor hacia todo este tipo de programas. Pero hay otra cosa que yo quiero más o menos como oír sus comentarios de los dos, porque ahora la Secretaría de Educación del país está tratando de armar un programa donde están quitando las tienditas de los colegios. ¿Qué impacto puede tener esto? Pues yo creo que inmediato va a ser muy difícil, pero ¿qué impacto podrá tener? Bueno, el impacto va a ser muy grande para la industria alimentaria, obviamente, pero yo creo que no es suficiente con que se haga eso, ¿no? Yo creo que, como lo hemos estado mencionando, la parte de la conciencia, la parte de la educación dentro de la familia, porque igual pueden quitar tal vez las tienditas, pero el niño tal vez va a buscar la manera de conseguir ese alimento, de alguna u otra manera lo va a tratar de hacer, ¿no? Y no es la solución, ¿no? Sino la solución es aprender a comer tal vez con lo que está surgiendo, ¿no? O sea, aprender a elegir, esa es la palabra, yo creo. Aprender a elegir alimentos y ver que se puede comer sanamente, incluso comiendo tal vez las galletas, pero no el paquete de 8, ¿no? Sino tal vez reduzco un poquito la cantidad, ¿no? Y no es diario, tal vez también que lo coma, ¿no? Sino también modero los días en que lo voy a comer, pero que sé que va a ser un alimento que está ahora sí que disponible ahí, pero la elección de comerlo o no va a ser mía por la educación que tenga, ¿no? Sí, como dice la licenciada, hay muchos intereses de por medio. Hay el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 2012 ya habla sobre acciones para combatir la obesidad. Hay la norma oficial mexicana que 174 SSA1, que es el manejo integral de la obesidad, aunque tiene un serio problema porque no habla sobre las acciones y la prevención y la práctica del deporte. Está la modificación a la Ley General de Salud, la modificación específicamente al artículo 65 y 66 de la Ley General de Salud, y bueno, aquí en el Estado también hay propuestas para en el Congreso de Jalisco desde el 2006 para hacer cambios en este sentido. Pero, como dice la licenciada, el problema no está ahí, el problema está en la familia. Como lo menciona Birch en sus artículos, el ambiente obesogénico. Son condiciones que propician en la familia el desarrollo de la obesidad. Ese es el que hay que cambiar, ¿verdad? Pero hay que ver cómo le vamos a hacer. Si los padres, los dos, salen a trabajar, ¿cómo le van a hacer? Si el niño queda en guardería, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí sabemos pues que el niño de menos de 5 años, el riesgo de obesidad todavía no se presenta, no es determinante. A partir de los 5 años en adelante es donde se presenta. ¿Por qué? Porque es cuando el niño empieza a despegarse un poco de la familia y empieza a socializar. Y el grupo de amigos donde se está desarrollando el niño en la escuela empieza a ver esos cambios y adoptar estilos que ya no son de la familia, son fuera de la familia, con sus compañeros, al ver la venta de alimentos, etcétera. Por lo tanto, desde la familia
la información que tengan los padres y la orientación que se les dé a los hijos es determinante para que ellos, al salir hacia las escuelas, sepan elegir, y con el apoyo de los maestros. Entonces, la oferta es mucha, pero ellos tienen que, ya con la información que traen desde los padres y reforzada por los maestros, saber elegir de todo lo que se vende. No podemos en la calle y en las escuelas cambiar los alimentos, porque ya sabemos que las formas prohibitivas, punitivas, no funcionan. Aquí es de educación. El problema está en la educación. Entonces, un niño que ya trae la información y la educación desde los padres, reforzada por los maestros, el niño va a saber elegir de todo lo que se presenta. Y va a saber también que tiene que hacer actividad física en el recreo. En el recreo tiene que ponerse a mover, y eso tienen que estimular los maestros. El niño no puede salir al recreo y sentarse en el patio a comer y a jugar monitos, cartitas, etcétera. No, tienen que ser estimulados a tener actividad física. Esas son partes que deben de, no solo a nivel pues normativo y de tipo legislativo, se tiene que dar educación desde los padres y los maestros. Eso va a ser poco a poco, pero tenemos que ya actuar desde ya. Sí, doctor. Paulina, el tiempo se nos va, como siempre. La pregunta antes de pasar al tema final sería: ¿quiénes recuerdan los padres de bueno, yo aquí quiero aprovechar este foro para hacer propuestas a los medios de que tienen que pasar información a través de los medios, televisión, radio, hasta en el mismo cine, es un modo de que se les puede enviar información a los padres. Los padres tienen que estar atentos ante esto. No es fácil, como se dice, pero se tiene que enviar los mensajes a través del periódico, la prensa, los medios visuales, etcétera. Tiene que llegar esa información. Pero las instituciones de salud pública, tanto del Estado como no gubernamentales, también tienen un gran papel para dar esta educación a los padres. Yo le quiero decir que muchos padres ya tienen esta información, saben del problema, ya saben que está este problema. Necesitamos decirles cómo, y eso tiene que ser a través de los medios y de políticas de salud pública. No es fácil, es un reto muy grande, pero hay que hacerlo. Bueno, doctor, vamos a pasar a revisar la pregunta de la gente que nos está mirando por internet. Le preguntan a Alejandra si es muy peligroso comer en el puesto de la calle. Hay veces que no se tiene como la opción de otro lugar, ¿no? Entonces, ahorita digo, ya con todo esto que se ha sacado de lo del gel, sería la medida primaria de empezar a utilizar el gel antes de empezar a comer y ubicar bien en qué puesto, ¿no? O sea, ver que la persona tal vez que está manipulando los alimentos no sea la misma que del cambio, ¿no? Y escoger, digo, muchas veces también las opciones de comida corrida son buena opción si se sabe, ahora sí que escoger el tipo de comida corrida, el tipo de alimentos, ¿no? Perfectamente se puede comer en la calle unas quesadillas, pero en lugar de que sean fritas, sean asadas, ¿no? Y que tenga las medidas de higiene ahora sí que en la medida de lo posible para que pues no vaya a contraer ninguna infección gastrointestinal. Pero sí se puede, ¿no? Doctor González, ¿qué tan sano es dejar de comer azúcar? El azúcar de mesa, es sano. El problema está en las porciones, o sea, es sacarosa que se va a transformar en glucosa en el organismo. Eso es el combustible para el funcionamiento de todo nuestro organismo. O sea, es sano. El problema es las cantidades. Entonces, no es que quitemos el azúcar de mesa, es las porciones de azúcar de mesa que tenemos que dar. Ya hay personas que viven con diabetes
Es posible decir que puede cambiar para evitar ese descontrol metabólico por correctos no nutritivos. Pero el azúcar de mesa es nutrición. Doctor, ¿y el azúcar que contiene la fructosa, no regular el azúcar de mesa? Esa es la fructosa natural, el azúcar de las frutas. Pues es el tipo de azúcar que también se va a transformar en glucosa en el organismo, pero puede venir de la fructosa de la fruta o de la sacarosa del azúcar de mesa, pero lo que sí es que hay que medir, hay que regular esa cantidad, ¿verdad? Entonces no exceder, el problema son las cantidades. Y lo último, ¿el azúcar morena es más sana que el azúcar blanca? El azúcar morena tiene un índice glicémico menor, es decir, se absorbe menos rápido en el intestino que el azúcar refinada, la blanca. Sí se prefiere, se ha correlacionado el consumo de azúcar morena con prevención de cierto tipo de enfermedades como el cáncer de colon. Es preferible el azúcar morena no refinada que el azúcar blanca muy refinada. Así es. Gracias, doctor. Bueno, y por último, Alejandra, Adriana dice que si le puedes dar alguna sugerencia para tener una alimentación variada y nutricional para los adolescentes que a veces comen lo que está de moda, pizzas, tacos, dicen los tacos han estado de moda hace tiempo en todo caso, pero bueno, las pizzas, el hot dog, todo ese tipo de... Digo, perfectamente sí se pueden comer, lo único tal vez es no consumir 3 rebanadas de pizza, ¿no? O sea, ¿qué sería la opción? La opción sería empezar a meter frutas y verduras en la alimentación en la medida de lo posible, ¿no? Si se pueden las 3 veces, las 3 comidas principales es lo ideal y lo recomendado. Y, por ejemplo, pudiera ser la rebanada de pizza y complementamos tal vez con una ensalada, ¿no? Pudiera ser una hamburguesa y complementamos con ensalada o con alguna fruta, ¿no? Tal vez evitamos la opción del refresco y preferimos agua simple, ¿no? Pero perfectamente se puede, lo que se conoce como en las comidas rápidas, no diario tal vez por la cantidad de grasa que contienen, pero sí empezar como a equilibrar esa comida para que de alguna u otra manera se haga ahora sí que tanto apetecible como adecuado para la alimentación. Doctor, pues, ya... Sí. Qué triste que el tiempo pase tan rápido, porque son sí. temas que realmente que nos podría llevar mucho tiempo y seguramente lo haremos en una segunda ocasión si nos permiten invitarnos de nuevo. Sí, nos vamos. Solamente me gustaría cerrar el programa con un mensaje porque me parece que este tema es grave, un problema de salud pública y que la gente realmente tiene que tomar conciencia, los padres, como señalaba usted, doctor González. Y quería aprovechar que estaba acá Alejandra, que ella trabaja en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y que señalara claramente que la obesidad se trata de un problema de salud mental, de un problema psicológico y que como tal debe ser tratado. Sí, así es. Digo, básicamente la obesidad es, ya lo mencionas, multifactorial y debe de abarcarse también esos aspectos, no dejarlos de lado porque es como básico para el tratamiento y para que ya una vez que tal vez la persona bajó de peso y está en un peso sano, bueno, a ver, ¿cómo me voy a mantener? ¿No? ¿Cómo voy a lograr que esto sea duradero y que no sea el mientras bajo de peso? ¿No? O sea, requiere de una serie de factores que ¿cómo se llama? Que ahora sí que abarquen las cuestiones psicológicas, ¿no? Bueno, doctora, ahora sí nos vamos. Nos faltó mucho tiempo para tratar otros temas, como estas operaciones para bajar de peso express. Nos vamos, acompañados el próximo lunes. El próximo, así es, y de cualquier parte del mundo donde podemos estar llegando, pues un saludo muy cariñoso. Hasta luego, que tengan una excelente semana. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow
all yellow.